¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Porfa. Listo, empiezo otra vez. Como les estaba diciendo, vamos a realizar a través de este ejercicio algo que se llama pronóstico de ventas. Pronóstico de ventas tiene una tendencia. Por favor, así no me pongan cuidado acá, pero dejen grabar la sesión, ¿listo? Para que quede allá grabado, aquí quede grabado. Bueno, porque después no entienden qué es lo que yo quise decir ahí. Entonces, lo primero que hay es una tendencia acá. Hay una tendencia de ventas, una línea de ventas, ¿listo? Esto que nos están dando aquí son unas ventas en unidades. Y esas ventas en unidades pues están caracterizadas por estos valores que ustedes ven que dice año 4, 46.000, año 5, 67.900, año 6, 60.879, año 7, 62.989 y año 8, 64.000. La idea es que yo halle ¿qué año? ¿Qué año vamos a hallar? El año 9, ¿cierto? Porque es el que sigue en la lista, o el año sexto para efectos de los datos del ejercicio. ¿Qué es lo que nos va a hacer el ejercicio? Nos va a decir que haya el pronóstico, pero este pronóstico tiene unas políticas que tiene la empresa. Entonces, si yo no tengo claras las políticas, pues no voy a poder saber qué es lo que me están pidiendo. Una de ellas nos dice, o los datos que nos da el ejercicio dice, que el pronóstico debe ajustarse a una disminución del 6%. O sea, quiere decir que cuando yo determine el pronóstico, a ese valor le debo restar un 6%. ¿Por qué? Por factores económicos, IPC, todo lo que se les puede ocurrir en ese hecho. Nos dan luego una política de ventas en las cuales se distribuyen por trimestres. Le dice el trimestre 1 vale el 38%, el segundo vale el 15%, 38% para el primero, 15% para el segundo, 25% para el tercero y 22% para el cuarto trimestre. Cuando estén haciendo el ejercicio, no solamente se hace en trimestres, se puede hacer en semestres, se puede hacer en bimestres, son solamente las medidas en que va a ir el pronóstico. Luego nos dicen que aparte de esto, la empresa tiene dos zonas de ventas o varias zonas de ventas. Esta zona 1, en este caso, en este ejercicio, tiene 3 zonas de ventas. Cada zona tiene un porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa sabe en qué lado vende más que en otro lado. Eso es lo que quieren decir esas zonas. La zona 1 dice que es el 42%, la zona 2 el 28% y la zona 3 el 30%. Lo que quiere decir estos porcentajes, tanto en las ventas como en las zonas, es que cuando hagamos el presupuesto, usted le debe sumar todo esos 100%. O sea que si me dan por ahí 15.000 unidades que hay, distribúyalas en todos esos porcentajes. En este caso, nos dan un valor de precio de venta, pero nos dan unos datos. Entonces nos dicen que se halla mediante el costeo directo. El costeo directo quiere decir que tenemos unos costos variables, unos costos fijos y un margen de contribución que vamos allá. Con esos datos nos dicen, realice el análisis de la tendencia, el pronóstico de ventas y las cédulas presupuestales, tanto en unidades como en pesos. ¿Listo? Resulta que las cédulas presupuestales en unidades tienen unos valores y las cédulas presupuestales en pesos, pues como su palabra lo dice, va a llevar el signo peso, ¿cierto? Eso es dinero. Hay que diferenciarlo porque ustedes pensarán que desde el inicio esto es dinero y esto no es dinero, por eso no lleva signo pesos. Lo que ustedes ven aquí son unidades. Entonces, lo que estoy señalando en la parte que dice ventas en unidades, pues no tiene signo pesos porque son unidades de producción. Esto es lo que la empresa planea. Pero él dice pronostique el año 9, perdón, o pronostique el dato número 6, que es el que nos toca hacer acá. ¿Cómo funciona la metodología de los mínimos cuadrados? Seguro que nos enseñaban por allá que x al cuadrado, todos esos elementos que se elevaban al cuadrado a través de una ecuación, aquí lo vamos a hacer. Esto que ustedes ven acá dice años, x, y, x al cuadrado, y comillas menos y. Entonces, aquí por aquí abajo
les dejé las convenciones de qué significa eso. X estará relacionado con la variable independiente, quiere decir los años. Y está relacionado con la variable dependiente, o sea, las ventas. N es el número de periodos o el número de datos que vamos a tener dentro de la base de datos. Y comillas es los datos de ventas al aplicar la fórmula. Ahorita les digo cuál fórmula es. Y Y menos Y comillas es la diferencia entre el valor absoluto y, o sea, el valor absoluto entre los datos reales y los datos lineales. Recuerden que esto es un pronóstico. Vamos a utilizar una regresión lineal para calcular. Y ahora sí me devuelvo aquí al cuadro. Y lo primero que nosotros hacemos, pues es ubicar los años. ¿Cuáles años? Pues estos que están aquí en la parte superior. 4, 5, 6, 7, 8. Cuando se hace una regresión lineal como esta, siempre se deben utilizar datos impares. O sea, yo podía utilizar 3 datos, 5 datos o 7 datos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes calculen, vayan a hacer toda la ecuación de la recta, por decirlo así, me quede el 0 en la mitad. Eso va a determinar que mi tendencia vaya hacia un lado, ¿cierto? Entonces debe quedar así. O sea que cuando yo sume todo esto, me tiene que dar 0. Lo digo porque si de pronto dicen, no, es que eso no me está dando 0, significa que no está tomando bien las tendencias lineales. ¿Listo? Que si aquí, digamos, son 7 datos, usted dice menos 3, menos 2, menos 1, 1, menos 1, digo 1, 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Así se hace la distribución. Esta X, sumando todos sus valores, como aquí solo hay 5 datos, entonces dejo el 0 en la mitad, digo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y toda esa sumatoria, ustedes ven acá, me tiene que dar 0. Luego tenemos el valor de Y. El valor de Y, ¿cuáles son? Estos datos que les acabo de entregar en estas ventas en unidades. Las colocan de manera vertical y pues eso nos va a dar una sumatoria aquí, ¿cierto? ¿Una sumatoria de qué? De ventas, porque Y son las ventas. Luego tenemos que vamos a hallar X por Y. Multiplicamos literal como estaría aquí a través de una fórmula. Multiplicamos tanto la X por la Y con todos sus signos y demás y nos va a dar el valor que tenemos acá. Lo suman también, esto me da ya una proyección. Luego dice X al cuadrado. Yo lo escribí aquí textual porque después decimos que es lo que hay que elevar ahí. Entonces también tomamos cada uno de los elementos y con el símbolo que es un gorrito, con al 94, lo pueden buscar, o también dentro del teclado, elevan cada uno de los valores que está en X al cuadrado. Excel sí conoce de manera interna, pues cuál es el procedimiento para elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, 2 al cuadrado da 4, 1 al cuadrado da 1, y de ahí en adelante, pues todos son positivos. Sumamos esos valores. Y después viene Y comillas, que es la tendencia que vamos a hallar, pero la tendencia todavía no la conocemos, por eso vamos a realizar lo que ustedes ven aquí, que es esta ecuación que se llama Y es igual a A más BX. Hay que hallar cada elemento para luego integrar la ecuación. ¿Qué es A? A es la sumatoria de Y sobre N, B es la sumatoria de X, Y sobre sumatoria de X al cuadrado. Entonces, aquí yo les dejé cada elemento cómo se suma, cómo se halla. Entonces dice A es igual a la sumatoria de Y sobre N. ¿Quién es Y en este momento? La sumatoria de las ventas sobre el número de datos. Aquí no hay que sumar los datos, sino hay que sumar la cantidad de datos. Son 5 datos usted coloca ahí. Te sumamos y hay que traerlo como referencia de celda. Eso les voy a revisar mucho ahí, que no es que me hagan ahí la fórmula, sino la traen y que todo se amarre a todo el ejercicio. Entonces, sumatoria de Y, que es E35 en este caso, sobre el número de datos, que en este caso, como si no lo tengo de referencia, solamente sé que son 5 datos, y eso me da el primer valor, que son 60.354. ¿Listo? Ahí ya hemos hallado A hasta ahora. Ahora vamos a hallar B. B es la sumatoria de XY sobre sumatoria de X al cuadrado. Cuando yo digo sumatorias,
Por favor, recuerden que son todos estos valores que ya están abajo sumados. Entonces yo digo, sumatoria de x al cuadrado, ¿cuánto es? 31.089, como está aquí, dividido en sumatoria de x al cuadrado, que en este caso nos dio 10. Ahí ya tenemos la segunda parte de la ecuación. Eso nos dio, esa división nos da 3.109. Ahora vamos a establecer la tendencia. Entonces yo lo que hice fue que coloqué cada uno de los elementos de la tendencia pues dentro de un cuadro para que ustedes vean la aplicación de la tendencia. Entonces colocamos cada uno de los años como un valor y decimos Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, que es lo mismo que dijéramos el año 4, el año 5, el 6, el 7 y el 8. Colocamos todo lo que vale A, en este caso nos dio 60.354, o sea, este dato que está aquí. Luego le coloqué el signo más a todo. Luego coloqué todo lo que me dio B. O sea, estas dos son constantes. Después de que se hallan, no cambian para nada. Y después colocamos la X, que es la línea recta. Entonces decimos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí, en esta parte, sí vamos allá la tendencia. ¿Y cómo es la tendencia? Entonces ustedes tienen que tener primero que se multiplica B por X y ahí sí se le suma lo de A. Si hacen al contrario de la ecuación, nunca va a dar la tendencia, ¿listo? Entonces ahí deben conocer los signos. Más sin embargo, como el Excel es más intuitivo, es el de una vez va así, sí, pero si yo no le coloco como tal la fórmula, pues él no va a entender acá. Entonces, por eso yo coloqué D más F60 y luego es F60 multiplicado por G60, en este caso que es X como tal. Y comienza a arrojarme la tendencia. Si yo pego esto, todos los valores, pues me va a dar el valor que ustedes ven acá. ¿Listo? Ahí ya hallé la tendencia. ¿Qué característica va a cumplir la tendencia? Que por más que haya unos datos lineales, debe dar igual a la proyección de las ventas. ¿Listo? De la proyección de las ventas, o sea, esta tendencia la pasamos aquí arriba, miren. Si es que yo pasé los valores acá, miren. Cada uno, miren. 54, 136 más 57, 2, todos los pasé. Y todos me deben dar lo mismo que las ventas. Si ustedes les cuadra eso, significa que la tendencia está bien calculada. Es la forma de saber. Y luego, después de que hallamos la tendencia, entonces hacemos Y comillas menos Y, o sea, la tendencia menos los datos que teníamos reales. ¿Listo? Entonces, al hacer eso, nos dan unos valores, pero en este caso tener muy en cuenta que no es restar en el Excel, son valores absolutos, sin signos. ¿Listos? Que claro eso, si no da mal la tendencia. Entonces, esos datos absolutos es restar sin tener en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque si yo miro, la tendencia me dio 54.136, pero las ventas dicen 46.000. Si usted mira, eso le daría, bueno, en este caso, da un valor positivo si estoy tomando como, de comillas, como valor mayor. Pero si me voy hacia los otros valores, por ejemplo, como el quinto año, que dice que la tendencia da 57 y la proyección de ventas da 67.900. ¿Hay que dirían si estuvieran en una fórmula? Pues dirían menos, ¿cierto? Pero en este valor de la tendencia no van a colocar el signo, por eso ahí lo tienen que calcular manualmente. ¿Listo? Cuando tengan esos valores calculados, los van a sumar. Aquí ya el cuadrito tiene la sumatoria. ¿Y ahora qué van a hacer con eso? Ahora sí van a hallar. Entonces ya tenemos la tendencia igual. Esta tendencia, que fue la que nos dio a través de esta fórmula que ustedes ven acá, la van a graficar. Entonces, todas las dos tendencias que van a tener los ejercicios, las tres tendencias, todas las van a graficar. Que se ve algo así como este ejercicio que está aquí. Esto indica que hubo un crecimiento lineal. Si ustedes lo ven, va progresivo. Eso es lo que indica toda esa ecuación que desarrollamos. Y ahora sí vamos a determinar, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar el margen de error. ¿Qué tan fiable es la base de datos en este sentido? El margen de error, la fórmula, ya se las dejé ahí, Y menos Y comillas, o sea, este valor que nos dio aquí, de 22.000, aquí lo tienen, lo vamos a bajar.
La idea es que cuando referencien, hagan referencia de celda. Yo sé si lo trajeron de donde está la tendencia. Y lo van a dividir entre la sumatoria de Y, que es esta que dice 301,768. Cuando ya tienen eso, ¿qué porcentaje dio? Aquí dio un 7% de margen de error. Quiere decir que nuestra base de datos es confiable porque si da, digamos que mayor al 80% el nivel de confiabilidad, entre el 80 y el 100, pues significa que es confiable. Y lo mismo en el tema del error. Si da entre un 10 y un 20%, digamos que aquí está hablando de un 7%, entre más pequeño sea, es más confiable la base de datos. En este caso nos dio un 7%, entonces quiere decir que sí se puede realizar la muestra o el pronóstico con estos datos. Luego hallamos el nivel de confiabilidad, que es tomar el 100% menos el margen de error, o sea, el 100 menos el 7% que nos dio aquí de margen, y eso nos da un nivel de confiabilidad del 93%. Ahí también está colocada la forma. Hasta este momento que hemos hecho, tendencia y margen de error. Nada más. Todavía no hemos determinado el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Dice así, que para el año 6 voy a hallar el pronóstico. Entonces, aquí es claro saber que volvemos a tomar los mismos datos de base, quiere decir, cuando A vale 60.354, cuando B vale 3.109, y lo vamos a multiplicar por el número que sigue en la recta. Si yo terminé aquí en 2, ¿qué número sigue? Pues sigue el tercero, ¿cierto? Así tienen que hacer para el ejercicio. Entonces sigue el tercer elemento, el tercer año, por decir, bueno, no de tanto de año, porque eso no es año, sino en lo que sigue dentro de la línea recta, sigue el número 3. Y eso nos va a dar un pronóstico de 69.681 unidades. Ese valor, nos dice el ejercicio, tienen que ajustarlo porque hay unos temas económicos. Entonces, toman el 69.681, que es el pronóstico, y le restan, lo multiplican por el 6%. Esto que está aquí lo van a hacer también de acuerdo a lo que pida el ejercicio. Si pide el 8, lo hacen con el 8. Si dice que aumentó, le hacen el aumento. En este caso habla de disminución, entonces lo restan. Yo calculé el 6%, pero se lo resté a 69.681, que es el pronóstico. Y teniendo en cuenta esto, aquí coloqué toda la fórmula y nos dio 65.500 unidades como tal. O sea, ese es mi pronóstico que voy a empezar a controlar. Bueno, hasta ahí que hemos hallado antes, la tendencia, el margen de error, el nivel de confiabilidad, y ya sabemos el pronóstico definitivo. Si estuviéramos hablando de nuestra tabla inicial, que es esta que está aquí en la parte superior, podríamos decir que el año 9 son 65.500 unidades como las tenemos calculadas, ya después del, o sea, aquí seguiría el año 9 65.500, si yo tuviera que colocar el valor ahí. Listo, entonces hasta ahí viene el cálculo de las unidades. No hemos hallado todavía nada de dinero ahí, hasta ahora van unidades. Luego viene la fórmula para hallar el precio de venta. ¿Por qué lo explico aquí? En uno de los ejercicios no hay que hallar precio de venta. Si se halla la tendencia, haya no sé qué, y no les da nada de precios, ustedes hacen hasta ahí donde yo hice. Y grafican eso y ya. Pero si ya hay precio, como en este caso, toca hallar el precio. En este caso dice que es mediante el costeo directo. Y nos da los datos. Aquí les dejé la fórmula. Precio de ventas igual al costo variable más el costo fijo multiplicado por 1 más el margen de utilidad que deseo ganar sobre las unidades por vender. Esto nos da el precio de venta. ¿Listo? Los datos que nos da el ejercicio dice que los costos variables son 450 millones más 125 millones de costos fijos multiplicado, dice que se espera un margen de utilidad sobre esta producción del 30%, entonces multiplicamos. Y 1 más el margen de utilidad se hace multiplicando por 1,30. Y de una vez están haciendo una suma abreviada. Y dividen entre 65.500 unidades que nos arrojó el pronóstico. Importante acá, que vayan trayendo las referencias de celda como haya dado el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar la precisión a la hora de hacer las cédulas presupuestales. Eso nos da un precio de venta de 11.412. Ahí inclusive están la fórmula internamente, está con
con el nivel que estaban pidiendo, el margen de utilidad, dividido entre las unidades a vender que nos arrojó el pronóstico. Y eso nos da que debemos venderlas a 11.412. Entonces, ya hasta ahí viene el ejercicio del pronóstico. Ahora van a graficar o van a utilizar el presupuesto para graficar. ¿Listo? Ese presupuesto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo primero que me dice el ejercicio? Detecte o distribuya las ventas en unidades por trimestre. ¿Se acuerdan que les dije que los trimestres cada uno tenía un porcentaje? 38, 15, 25, 22, todo eso debe sumar el 100%. Si eso no le suma 100%, no va a cuadrar nada de lo que no se justifica hacer eso. ¿Y qué hacemos con eso? Cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí, por eso, cuando lean esta grabación, se van a dar cuenta que yo, por ejemplo, coloqué mi valor de unidades pronosticadas, que son 65.500, y lo multipliqué por cada uno de los porcentajes. Aquí sí lo hice de manera manual, sin referencia de celda, para que ustedes vieran qué valor tomé. Con cada uno de estos elementos ustedes hacen la proyección de manera tal que al sumar todas las cédulas me debe dar ¿cuánto? 65.500 distribuidos en los trimestres que nos dice el ejercicio. ¿Listo? Y cuando ya tengan eso, van a graficar las ventas de vestidos por trimestre. Las ventas en unidades en presupuesto, las grafican. Entonces ustedes ya saben bien que se toman los datos, así como yo lo estoy señalando acá, y se grafica y colocan los datos acá. Y ya ustedes entienden en esa gráfica qué pasó, ¿cierto? Que el primer trimestre pues es el más importante para la empresa y el segundo trimestre es el más pequeño, ¿cierto? Eso ya lo pueden ver ahí. Ahora van a hacer, en este ejercicio se hace la cédula presupuestal en unidades, pero por zonas. Las zonas decían que eran 3, zona 1, zona 2 y zona 3. Cada una de ellas tiene un porcentaje, 42%, 28%, 30%. La idea es tomar mis 65.500 unidades, 65.500 que nos da el pronóstico y multiplicarlo por cada porcentaje. Esto que yo les coloco ahí, yo lo coloqué para que sea didáctico para ustedes. No es obligatorio que esté en la cédula, pero para que ustedes vean de dónde se tomó la información es así. El hecho es que vuelvan a justificar 65.500, pero a través de la distribución de las zonas. Entonces aquí ya sabemos que la zona 1 es la que más tiene el pronóstico de ventas. ¿Listo? Y luego le sigue la zona 3 y de última la zona 2. Si ustedes lo ven en la gráfica también se ve la distribución y el crecimiento de cada una de las zonas. Pero digamos que en términos de pronóstico de ventas nos piden también nos piden harta información. Entonces, ahora quieren ver las dos cosas al tiempo, por trimestres y por zonas al tiempo. Entonces, ¿cómo se hace para que quede distribuido así? Simplemente tomamos las zonas, mire cómo están aquí, ¿bien? Las 3 zonas, pero las vamos a distribuir en lo que cada trimestre le corresponde. O sea, yo sé que la zona 1 me genera 27.510 unidades, pero me lo dividen en los porcentajes que tienen los trimestres y así completan todos los datos que están aquí, de modo tal que al final, en esta matriz que se hace, me dé 65.500 dividido en zonas y dividido en trimestres. ¿Listo? De todas maneras, dentro del ejercicio están las fórmulas para que ustedes vean cómo es que multipliqué, a dónde fui. Y luego viene nuestra gráfica en donde vemos ya la distribución de las dos cosas, por zonas y por trimestres, qué valores va a tener cada uno. Pero como este ejercicio tenía un precio de venta, entonces, si ustedes llegan a tener en el ejercicio que no tiene precio de venta, hacen hasta acá esta parte que yo les acabo de mostrar. O sea, solamente las unidades, el pronóstico, la tendencia, pero nada de proyección en dinero. Si el ejercicio tiene proyección de precio, tenemos que volver a hacer otras cédulas. Esta se llama cédula presupuestal de ventas en pesos por trimestre. Entonces, la forma de hacerlo es tomar nuestra cédula que hayamos calculado, o sea, en este caso esta, la de los trimestres,
Sencillo, multiplicamos cada una de esas unidades por el precio de venta que calculamos mediante una fórmula. Y aquí, el valor que ya de aquí no serán unidades, sino serán el valor en pesos. En este caso a 747.486.000. También lo grafican tal como lo ven ahí. Lo mismo pasa con las ventas en pesos por zonas. Toman las tres zonas, mire, yo tomé los tres valores y cada uno lo multiplican, fijan el precio de venta y cogen y lo multiplican y ahí ya les da la proyección de las ventas. ¿Listo? Por zonas. Y luego hacen la distribución de las dos por zonas y trimestre. Entonces, fácil, traen la cédula donde hayan calculado las dos y simplemente cada una de ellas la multiplican por el precio de venta. Y ahí ya tienen toda la actividad realizada. Entonces tienen venta de vestidos por zonas y trimestres. Entonces, ¿qué les recomiendo mucho? Pues hacer el paso a paso de esto. Igual se ayudan mucho con el Excel que yo les dejo. Y el ejercicio o los ejercicios están aquí. Entonces, el primer ejercicio tiene, esto que yo hice, lo hice con un producto. Este ejercicio que ustedes tienen acá, que están viendo en pantalla, tiene dos productos. Entonces, tengo que hacer dos pronósticos, dos de cada uno en ese ejercicio. Claro, porque tienen que separar y después unir la información. Es lo único diferente que tienen. Pero hacen el pronóstico para cada uno. O sea, que aquí irían como si fueran dos ejercicios en uno solo. Y este solamente lleva la tendencia en ventas, elaboran el pronóstico, consideran una disminución del 8%. El punto B dice que hay una desviación estándar. Yo no les hice eso dentro de esta presentación. O sea, ese punto B no lo hacen. Solamente hacen el A y hacen del B, hacen solamente el margen de error, o sea, el margen de error, que fue lo que les dije, y el nivel de confianza lo vayan ahí, que es el que ya les había explicado. Y como punto C, elaboran la cédula presupuestal en unidades por producto y por semestre y en unidades por producto, zona y semestre. O sea, quiere decir que en este ejercicio no nos hablan de trimestres, sino nos hablan de semestres, o sea, dos periodos técnicamente. En el punto número 2, si nos dan solamente un producto con toda su proyección, hacen el pronóstico, pero aquí sí viene el precio de venta. Recuerden que este precio de venta lo hacen utilizando esas fórmulas que yo utilicé acá del precio de venta que están aquí arriba. Mira. Entonces ustedes van y revisan acá y reemplazan la información. Recuerden que ese valor que les va a dar ahí está en dólares, ¿listo? Si ustedes ven, está en dólares. Si de pronto ven valores pequeños, recuerden que en dólares pues eso se multiplica por la tasa de cambio, pero en este caso no, la dejan en dólares como no la piden. Y con un margen de utilidad del 25%. O sea, en esta sí hay que hallar todas con el precio, por unidades, aquí en este caso habla de, no sé si habla de semestres o no, habla de por trimestres. Está la distribución en los porcentajes y las zonas de venta solo son dos, norte y sur. ¿Listo? Y dice, elabore la tendencia, el pronóstico y la cédula de ventas en unidades y dólares por trimestres y zonas. Entonces, en sí, son dos ejercicios, pero que se vuelven tres porque el primero tiene dos tendencias y hacen la comparación con las cifras y las gráficas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la nota? Pues que cada uno de esos ejercicios es como si fuera una notica aparte. Es el punto número 1 de la nota número 1, con como tiene dos ejercicios se vale por 2. Tenemos el ejercicio número 2, que es como si fuera la tercera nota, y vamos a tener pues nuestro parcial que tiene preguntas sobre este pronóstico. Ese va a ser el parcial y también pues va a ser virtual. Yo les habilito el parcial y todo lo demás. ¿Listo? Solo estar pendiente de la entrega. Yo la habilito para que tengan tiempo máximo hasta el lunes 18 de noviembre para subir esta actividad. Y ese día queda habilitado el parcial también. ¿Listo? Eso es, muchachos. Entonces, voy a dejar aquí termino aquí la sesión. Gracias.